Bueno, vamos a crear el archivo de base de datos. Para ello vamos a abrir el Management Studio, vamos a conectarnos al motor de base de datos, eh, inician, dan Enter, listo. Ahí se conectó al motor de base de datos. Lo que vamos a hacer es desplegar la carpeta Databases y vamos a dar clic derecho sobre la carpeta y vamos a decirle nueva base de datos o New Database. Vamos a seleccionar, bueno, vamos a hacer clic y acá nos abre esta ventana donde nos da la opción de colocar el nombre de la base de datos. Vamos a ponerle, por ejemplo, el nombre Centro Médico. Ese va a ser el nombre de nuestra base de datos. Lo que a mí realmente me interesa es dónde va a almacenar el archivo de la base de datos. Aquí aparece el path, es decir, la ruta donde va a guardar el archivo de base de datos. Por default, SQL lo guarda en esta carpeta Program Files, Microsoft SQL Server y Data. Entonces, el archivo de base de datos está compuesto básicamente por dos archivos. Un archivo con una extensión diferente, bueno, esa es la base de datos, y el otro es el log de la base de datos. Aquí no aparece la extensión, pero guardemos el archivo. Vamos a ver que va a tener la extensión. La base de datos. Bien, entonces lo que yo les recomiendo es que guardemos el archivo de base de datos en otra partición que no sea la partición C, es decir, donde tenemos el sistema operativo. ¿Por qué? Porque normalmente lo que pasa es que a veces tenemos problemas con el sistema operativo y de pronto tenemos que formatear el equipo o tenemos que hacer una reinstalación. Entonces corremos el riesgo de perder todos los datos, todo lo de la base de datos. Si de pronto no hicimos un backup con anterioridad, a veces suele pasar. Entonces, eh, si de pronto formateamos el disco o no encontramos la ruta, vamos a perder la base de datos. Entonces lo que se recomienda siempre es crear el archivo de base de datos en otra partición o en otro disco que no sea el disco de sistema. Bueno, de pronto si no tenemos otra partición y tenemos solamente un disco, una sola partición donde está el sistema operativo, lo que nos conviene hacer en este caso es ir al disco primario y crear una nueva carpeta. Le vamos a poner SQL Data y ahí es donde vamos a guardar nuestros archivos de base de datos. Entonces hacemos doble clic, ingresamos y creamos otra nueva carpeta. En este caso la vamos a llamar Centro Médico, que va a ser la base de datos que vamos a trabajar. Entonces volvemos a Management Studio, vamos a la ventanita que tenemos de crear la base de datos y ahora lo que vamos a hacer acá en las rutas de destino, vamos a elegir la carpeta que nosotros acabamos de crear. Entonces estaba en el disco C, acá está SQL Data, Centro Médico, ahí la selecciono y le damos OK. Y lo mismo hacemos para el archivo del log. Elegimos la misma carpeta, ya por default nos selecciona la misma y le vamos a dar en OK. Y ya está. Ahí quedó. Entonces, SQL Data Centro Médico. Le damos OK. Perfecto. Ahí creó la base de datos. Si desplegamos en el más, vamos a ver todas las carpetas, toda la estructura. Entonces, está la base de datos, las tablas, las listas, los recursos externos, sinónimos, programación,
Service Broker, Storage y Seguridad. Y vamos a comprobar ahora en la carpeta que creamos qué fue lo que hizo cuando creó la base de datos. Acá tenemos la carpeta SQL Data, CSQL Data, Centro Médico, y ahí adentro efectivamente creó el archivo de base de datos centromédico.mdf y el archivo del log que automáticamente lo renombra y le pone -log.ldf. Entonces, esos son los archivos de base de datos que va a gestionar SQL Server. Y cuando nosotros digamos esta base de datos le tenemos cargada mucha información y queremos hacer un backup, nos vamos a centrar en estos dos archivos. Básicamente estos dos archivos son los que nos van a servir para hacer el backup de la base de datos y para restaurar donde debamos restaurarla. Ya continuamos en la siguiente clase donde aprenderemos a crear soluciones.